tema o quiero emprender con este otro. Entonces yo les digo, miren, si quieren emprender con esto, entonces me dicen, por favor, y yo les voy corrigiendo lo que van haciendo, pero con preguntas ya donde ustedes ya han investigado, donde ya han encontrado unos datos. Y el mapa mental tiene que ver, va amarradito, amarradito a su propuesta de investigación. Son dos evidencias, amores. La primera es un mapa mental, que es lo que vamos a ver hoy, y la segunda es una propuesta de investigación. ¿Sí? ¿Claros todos ahí? Señora instructora, una pregunta. ¿Usted está grabando la sesión? La empecé a grabar desde este momento. Muchas gracias. Bueno, entonces, hoy vamos a ver lo del mapa mental. La otra clase, póngame cuidado, hoy vamos a ver lo del mapa mental. Ustedes van a hacer esta semana, este fin de semana y la otra, van a procesar lo de su mapa mental, lo van a realizar. La otra clase vamos a hacer una pequeña dudas y preguntas, 20, 30 minutos de dudas y preguntas del mapa mental y comenzamos a desarrollar la propuesta de investigación. ¿Cuándo me van a presentar a mí lo del mapa mental? El domingo siguiente, cuando ustedes ya hayan resolvido dudas y preguntas y ya tengan todo absolutamente claro. ¿Listo, amores? ¿Todos claros ahí? Y lo mismo con la propuesta de investigación. La otra propuesta de investigación, ustedes, digamos, la otra evidencia, que es la propuesta de investigación, ustedes la desarrollan durante la semana. El siguiente viernes, no el que viene, sino el siguiente, el tercer viernes, dime. Bueno, Adiela, no se te escucha. Yo no sé si soy yo o es ella. Yo no le escucho. No, no se les... lo que dijo la compañera, que si usted estaba grabando la... Sí, mi amor, ya dije que lo estaba grabando. ¿No me escucha? Se te corta, o sea, sí te escucho, pero digamos que se va y viene. Bueno, les voy a comentar una cosita. Cuando ustedes tengan, eh, cuando quieran hablar en la clase, esperan que yo termine y ustedes ahí sí tienen toda la libertad de hablar. ¿Listo? Cuando yo termine de explicarles el tema. Entonces, ustedes tienen toda esta semana hasta el viernes, me hacen dudas y preguntas, profe, no entendí esto del mapa, o llevo esto del mapa, por fin, explícame esto que no me quedó muy claro, y ahí sí lo presentan. El viernes tienen sábado y domingo para hacer correcciones y subir el domingo, ¿listo? Y lo mismo con la propuesta de investigación. Entonces, el viernes que viene comenzamos propuesta de investigación y le hacemos de una vez, tienen una semana, dudas y preguntas de la propuesta y presentan el domingo y ya con eso terminamos mi transversal. ¿Sí les queda claro, mis amores? Sí, instructora. Señorita. Perfecto. Entonces, ya le mandé a Liv el documento para que me ayudes a abrirlo. Ya ustedes saben dónde abrirlo. Si tienen preguntas de dónde abrirlo, me escriben. Profe, no lo tengo. Métanse ahí a Sajuna Porfis para mirar dónde les queda, si no me preguntan durante la semana. ¿Cómo se arma el título del mapa mental? Ese tema central es de un proyecto que ustedes quieran desarrollar, el que quieran. Ustedes dicen, yo quiero sobre el tema que yo vengo desarrollando con la profe titular de coordinación logística o de desarrollo publicitario o de la carrera que ustedes tengan. Que quiero hacer el marketing de esta empresa o que quiero investigar sobre los puertos y aeropuertos de Barranquilla o quiero mirar la capacidad o quiero investigar sobre este tema. Ustedes escogen el tema. Es libre el tema, pero tienen que hacer un título donde sea limitado, ¿sí? Les voy a dar el ejemplo de un título limitado, que lo van a encontrar en Fundamentos de Investigación. Ahí mismo donde ella encontró
el mapa de investigación, ahí mismo van a encontrar ustedes en material de estudio, ahí van a encontrar un tema donde dice fundamentos de investigación. Esta es la cartilla de nosotros. Antes de abrir, devolvámonos Leaf atrás. Eso, sube un poquitico, porfis. Sube un poquitico. Donde dice material de investigación, eso, material de formación, ahí en fundamentos de investigación van a encontrar toda la teoría. Ahí nos dice, un título se arma a partir de una pregunta. Ahí les deja un tema muy claro que dice, ¿cuáles son las causas de mortalidad entre los niños de 0 y 1 año del municipio de Condoto? El municipio tiene una población. Y le dice, y cierra un poquito más la brecha cuando habla de niños entre 0 y 1 año. Y habla un poquito más de las causas de mortalidad. Está limitando el título demasiado para que se pueda iniciar una investigación. Eso es lo mismo que tienen que hacer ustedes. Delimitar. Si yo quiero hacer mi proyecto en Bogotá, Bogotá tiene casi 9 millones de habitantes. Así que ustedes dirán, ¿me voy tan grande o mejor me reservo un poquito y me dedico a una localidad o me dedico a mi barrio o me dedico a mi municipio que es Tunja o que es Mosquera? ¿Sí? Entonces, vamos a pensar primero en el lugar donde yo quiero desarrollar mi proyecto, donde quiero desarrollar mi título. Y ahora sí nos vamos al tema. Cuando vamos a hablar de empresarios, vamos a hablar de todos los empresarios de logística. Cuando hablamos de coordinación logística, o sea, yo voy a hablar de todos los transportadores o voy a hablar solo de los de carga pequeña o los de carga pesada. O voy a hablar de las problemáticas que tienen en los puertos. Por ejemplo, uno de sus compañeritos hizo solo su investigación sobre los tiempos que tienen que esperar los transportadores de contenedores en los puertos. Y ni siquiera se fue a todos los puertos, solamente se fue al puerto de Cartagena. A eso es que yo me refiero cuando digo que hay que delimitarlo, porque ustedes a veces se van a lo grande y cuando se dan cuenta, pues es un proyecto muy grande. ¿Y qué pasa con los proyectos grandes? Que a veces no encontramos información, que a veces necesitamos irnos a lo pequeño para ir a lo grande, que nos tenemos que ir a lo particular, a un caso en específico que nosotros creemos, y luego sí nos vamos nosotros a lo grande para identificar el problema. Entonces, lo primero que van a hacer es identificar el título, la pregunta, cuál es mi cuestión, qué es lo que yo quiero investigar. Y de ahí van a hacer 4 ramificaciones en su mapa mental. Su mapa mental tiene que tener 4 características, o sea, ustedes van a poner el título del proyecto más 4 características que nos van a ayudar a nosotros a identificar cuál es el problema. ¿Listo? Le vamos a dar un tiempito a Liv para que nos proyecte el documento que le acaba de enviar por WhatsApp. ¿Listo? Profe, tengo una duda. Lo que pasa es que yo soy de desarrollo publicitario y estoy en Sajuna, pero no veo la evidencia del mapa mental. Ya la busqué y lo mismo el material de formación. ¿En qué fase está? Espérame, vuelve a revisar otra vez, porque ya leí la página todo y nada, no la encuentro. Puede que esté bloqueada y tenga que desbloquearla mañana. ¿Esa sería la quinta, la actividad de aprendizaje quinta o cuál sería esa? Dame un segundo, ya estoy buscando.
Bueno, entonces nos vamos a ir a la fase 2 de planeación. Para desarrollo publicitario, nos vamos a ir a la fase 2 de planeación. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy, ya empiezo a mirar. Fase 2, ¿sí? Sí. Actividad del proyecto número 2. ¿Me escuchan ahí todos? Sí, señorita. Es que me escriben en el chat que no escuchan. Actividad de proyecto número 2, guía de aprendizaje número 4. Y ahí encuentras todo. Si no lo encuentras, me mandas porfis, me escribes por WhatsApp y me mandas el número de la ficha para poder activarlo. Entonces nos vamos de una vez a hablar del tema de investigación, de cómo desarrollar las 4 características. Y ustedes llegan y ponen el título en el centro. Y de ahí salen 4 ramificaciones, o sea, 4 flechitas. Una donde va las características socioeconómicas. Bájalo un poquito, Liz, porfis. Bájalo, un poquito, un poquito. ¿Listo? Entonces, miren, aquí está las características. Ay, fue pucha, se me cayó un audífono. Las características socioeconómicas. Y en uno, ay, no tanto, Liz. Suelo un poquito. Ahí donde estábamos, porfis. Eso, ahí está perfecto. Cuando hablamos de características socioeconómicas, lo primero de lo que vamos a hablar es del nivel de ingresos y distribución de la riqueza. ¿Por qué tenemos que hablar de este tema? Porque cuando uno va a hablar de consumo, si es un proyecto, el que sea, cuando tú hablas de logística es porque tienes que mover mercancías. Y si no hay un nivel de consumo para el cual va dirigido, pues no lo vamos a vender, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar de la capacidad que tiene nuestro grupo objetivo, ¿sí? Si hablamos de los niños, como hablamos de las causas de mortalidad de los niños del municipio de Condoto, 0 y 1 años, estamos hablando de la capacidad de los niños, de las familias de las cuales murieron. Si hablamos de los puertos, estamos hablando de las capacidades de nuestros consumidores. Si estoy hablando de carbón, ¿cuáles son mis clientes afuera? ¿Y cuáles son mis capacidades aquí para exportar? ¿Sí? Y si estoy hablando de desarrollo publicitario, estoy hablando de un proyecto de consumo, si le voy a hacer el marketing o el desarrollo publicitario a una empresa de teteros, por ejemplo, o a una empresa que desarrolla software,
o una empresa, porque desarrollo publicitario es para cualquier tipo de producto. Entonces, ¿cuál es la capacidad de consumo, de ingresos, de distribución de la riqueza de mi público objetivo? Si tiene la capacidad para tener consumo de salud, ¿sí? De pagar servicios de salud, por ejemplo, en este caso, o en otros casos, por ejemplo, de si estamos hablando de un restaurante, ¿a qué público está dirigido ese restaurante? ¿Será la misma capacidad que tiene un restaurante que vende corrientazos? ¿Se está dirigiendo al mismo público a un restaurante de alto nivel como Osaka, que por ejemplo pues vende comida oriental, que cada plato vale 60.000 pesos, el más barato 50, más las bebidas, a usted le sale por ahí 80, 100.000 pesos un plato, si va solo? ¿Es el mismo público? ¿Tiene los mismos niveles de ingreso? ¿Tiene la misma distribución de la riqueza? De pronto no. Entonces eso es lo que tenemos que identificar en la investigación. ¿Para quién va dirigido mi producto o mi servicio? ¿O a quién estoy investigando? ¿Sí? Luego viene la tasa de empleo y la tasa de desempleo, que es donde la disponibilidad de la mano de obra y el costo de la misma para el proyecto que yo estoy desarrollando. ¿Será que para un restaurante que vende corrientazos o para Osaka, que es de alto nivel, el empleo será el mismo? De pronto sí, porque como el empleo pues tiene el mismo costo, o de pronto la gente se va más para Osaka porque pagan mejor, o de pronto, pero sí hay mano de obra. Ustedes no han escuchado que, por ejemplo, hay regiones del país donde dicen, no, es que aquí no hay a quién poner a trabajar porque no hay gente. O sea que si yo voy a ir a desarrollar un proyecto allá, con seguridad me va a tocar llevar la gente, ¿cierto? Les voy a contar una experiencia que tuve esta semana, y es que una persona de la embajada china que es empresario acá, pero trabaja para el gobierno chino, estaban participando en una licitación para una obra aquí en Bogotá. Y fue al Ministerio del Trabajo y me dijo, mira, es que tengo que hacer esta obra, pero voy a hacer 2 turnos, uno diurno y otro nocturno, o sea, toda la noche. Porque en ese país tienen esa costumbre, ¿no? Para optimizar los tiempos, para poder entregar la obra a tiempo o para entregarla en el menor tiempo posible. ¿Cuántos colombianos se le medirían a trabajar toda la noche? Entonces, por eso él debe traer gente de China que ya está acostumbrada a eso. Cuando hablamos de empleo, nos toca ver todas esas características para un proyecto cualquiera, porque todo es investigación. ¿Listo? Ahora viene algo más importante, que es el tercer punto de lo socioeconómico, y es ver la educación y la formación. De pronto, un obrero de allá tiene la misma experiencia que un obrero de acá construyendo grandes proyectos. De pronto sí, de pronto no. Y eso es lo que tiene que entrar en la investigación. Tenemos la capacidad, el nivel educativo, la capacitación de la población afectan la productividad y la capacidad de innovación. Entonces, dependiendo del proyecto, si es, por ejemplo, un proyecto de desarrollo de software, tenía un compañero que hizo una aplicación, un neobanco, por decirlo así, y yo le dije, ese proyecto tiene un gran problema, y el problema más grande que tenía es que estaba dirigido a todo el país, pero no todo el país tiene smartphone para poder desarrollar, y la gente no tiene la educación para poder desarrollarlo como él quería, porque él quería que, por ejemplo, en un municipio súper remoto, de pronto donde no hay señal, de pronto donde le faltan muchos temas de capacitación y que la gente no se adapta a la tecnología, que lo vamos a ver también más adelante, igual que nosotros o que ustedes que están conectados a una clase, pues no de pronto bajan la aplicación y se desenvuelven igual que cualquier muchacho
o una persona que esté súper acostumbrada al tema. Entonces, el tema de la educación y la formación es muy importante para nuestro proyecto. Si usted va a desarrollar una vacuna y de pronto acá no tiene los científicos que requiere, seguramente le va a tocar traer los del exterior. Entonces, para eso nosotros, según el tema que ustedes escojan, deben empezar a revisar todos esos temas, a ver si es viable o no. Aquí no va a importar si es viable o no, lo importante es que usted identifique si es viable en este país y si no es viable, ¿cómo lo hago viable para este país? O cómo lo hago viable en otro país, porque Amazon no se frena porque aquí en Colombia no haya buena logística. Amazon llega y la desarrolla como pueda o se va para otro país y sus ingresos y sus activos no van a depender de que este país pueda o no. Se van a otro y listo. Entonces, para pensar en grande hay que empezar a estudiar las características de cada uno de mis proyectos, porque un proyecto de investigación, así como puede ser algo científico, también en desarrollo publicitario o en mercados, la idea también es identificar, por ejemplo, si no es este país en donde yo quiero empezar a hacer penetración de mercado, puede ser en otro, el más viable y el que más se pueda, el que más tenga desarrollo dependiendo de estas 4 características. Y luego la cuarta es salud y bienestar. ¿Por qué salud y bienestar? Ustedes vieron que hace poquito se discutió y se aprobó la reforma laboral y eso incrementó unos beneficios para los empleados. De pronto China dice, no, pues nosotros no vamos a cumplir con eso acá, investiguemos otro país donde se pueda. O la verdad es que los beneficios de acá nos podemos acomodar y lo vamos a hacer el proyecto acá. ¿Listo? O por ejemplo, para el tema del municipio de Condoto, de las causas de mortalidad de los niños entre 0 y 1 año, vemos que dependiendo de cada proyecto, será el tema al que vamos a tocar. En un caso como el desarrollo de un proyecto para China, en la salud y bienestar es lo que se le va a dar al trabajador. Pero en un proyecto como el de las causas de mortalidad de los niños del municipio de Condoto entre 0 y 1 año, nosotros vamos a investigar cómo es la calidad de la salud y el bienestar en la comunidad. Entonces, tienen agua potable, cuántas personas están cubiertas por el SISBEN o el sistema de beneficios allá en el municipio. Entonces, si ven, dependiendo de cada proyecto, es que yo voy a referir a cada una de estas características dependiendo de cada uno. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí? ¿Dudas, preguntas para terminar las características socioeconómicas? ¿No? Yo tengo Entonces, una. Hasta ahí todo bien. dime, Santiago. Entonces, digamos, se trataría, digamos que todo el tema en sí se va a dividir pues, en las 4 cosas que se van a explicar y digamos que a su vez tendrían como estas subdivisiones con cada uno de los diferentes temas. Exactamente, exactamente. Entonces Ok. usted dice, yo me voy a dedicar a una empresa que hace moda. Entonces vamos a hacer desarrollo de estrategia de penetración de mercado publicitario en la ciudad de Santa Marta para la tienda de ropa Fly o Mario Hernández, pongámosle, Mario Hernández, para la ciudad de Santa Marta. Entonces yo voy a investigar todas las características socioeconómicas, nivel de ingresos, de tasa de empleo, educación y formación, salud y bienestar, para esa ciudad en cuanto a esa marca, ¿sí? No en general, sino para esa marca. ¿Qué es lo que le sirve a esa marca de esas características socioeconómicas? ¿Listo? Digamos con las características tecnológicas, que ahora son mucho más importantes las tecnológicas porque ustedes saben que ahora se hace redes sociales, pautas, desarrollo estratégico, que el algoritmo, todo hace parte del tema tecnológico, pero hay otras aristas en las que yo digo nivel de innovación y el desarrollo. Yo estoy hablando ahí de la capacidad de la economía para generar nuevas tecnologías y mejorar la
los existentes. Entonces, digamos, si es una empresa de desarrollo de software, ¿qué tan innovadora es esa empresa frente al mercado? Si yo, por ejemplo, estoy hablando de puertos y aeropuertos, ¿qué tanta tecnología tienen nuestros puertos? ¿Podemos comparar nuestros puertos con uno de China o de Ámsterdam, que es uno de los más grandes? En cuanto a tecnología, ¿los puedo comparar, chicos? No los Yo puedo diría que no. comparar, pero de pronto la tecnología que tienen me sirve para mí, pero voy a decir, tienen baja tecnología con la que podemos ir avanzando en este proyecto hasta que nos pongamos a la vanguardia, ¿sí? Porque tenemos también unos productos competitivos como los agrícolas, tenemos otro tema que nos puede como ir apoyando, ¿verdad? Cuando hablamos de la infraestructura tecnológica, es cuando decimos, por ejemplo, en temas logísticos, el sistema de tiempos, software de inventarios, o estos que controlan los tiempos de llegada, de salida, o los con los que se hacen rastreo. Cuando es el tema publicitario, pues es más, digamos, como estar a la vanguardia con el tema de mercadeo, con el tema de redes sociales, hasta donde yo sé, pero ustedes pueden saber muchas cosas más tecnológicas desde el desarrollo publicitario o de temas audiovisuales, donde se desarrollan más tecnologías. ¿Listo? Entonces dice, es la disponibilidad y la calidad de la infraestructura tecnológica, Internet, telecomunicaciones, que facilitan o limitan la operación de la empresa. ¿A esto qué voy? Nos vamos a ir a desarrollar este proyecto en una de esas colonias indígenas de Santa Marta, por ejemplo. ¿Hay internet? No hay internet. ¿Hay infraestructura? ¿Hay una antena al menos para llamar, para esto? No lo hay. Entonces vamos a encontrar una barrera. Y la idea es identificar, no es que sea bueno o malo, la idea es identificar para saber dónde estamos parados en temas tecnológicos. ¿Nos hace falta? ¿Será que mejor lo desarrollamos en Santa Marta iniciando y luego sí allá en la colonia indígena? En la comunidad indígena, perdón. Entonces, vamos a saber en dónde estamos parados. Aquí no hay respuestas buenas ni malas. Vamos a identificar en dónde estamos parados para saber en dónde arrancar con este proyecto. ¿Listo? Y luego vamos a ir a la adopción de tecnologías. El ejemplo más claro que les puedo dar es mi amigo, el que desarrolló este neobanco, que finalmente no lo pudo hacer porque los inversionistas que él encontraba le decían, nosotros ya lo intentamos y la gente no descarga la aplicación. Y él no tenía un plan B como lo tenía Nequi desde Bancolombia o David Plata, que ellos para arrancar pues podían perder con la aplicación mientras le hacían publicidad y la gente lo iba descargando, porque su base financiera o su sostenimiento financiero dependía de que lo descargaran cierto tipo de gente, o sea, una cantidad inicial para poderse sostener en el mercado. En cambio, Bancolombia y David Plata no lo necesitan porque ellos ya tienen algo que lo sostiene, que es las cuentas bancarias, ¿sí o no? Los movimientos diarios. Entonces ellos sí se podían sostener en el mercado. Mientras la gente se adapta a la tecnología y puede descargar, aprender, cometer errores, ¿sí? Mientras hacen la pedagogía. Él no podía hacer eso porque no tiene el sostenimiento, o sea, el sostenimiento financiero de poder perder inicialmente en esas aplicaciones mientras la gente adopta la tecnología. Porque ustedes no saben, ustedes lo saben que son, tienen sus papás, sus abuelos que le dicen, mijita, como así decía Andrés López. ¿Quién conoce a Andrés López? Uy, no me digan que yo soy la única viejita en este grupo. Andrés López decía, venga, mijo, ¿quién es este tal Yao? ¿Sí? Porque la opción de los papás en tecnología pues ni siquiera era tan buena, que tocaba enseñarles. Entonces, digamos, yo tengo la opción de la tecnología, la población a la que yo voy descarga su aplicación
y en una sola explicada lo agarra o va a necesitar mucho más tiempo. ¿Listo? O de pronto ni siquiera las personas tienen el acceso a la tecnología, o sea, no tienen un smartphone para descargar una aplicación. ¿Vamos bien hasta ahí? Y esas serían las 3 partes de las características tecnológicas que ustedes van a desarrollar. ¿Preguntas, dudas? Luego vienen las características políticas. Las características políticas se refieren a las leyes, a la estabilidad política que tiene un país o un municipio o una región. Entonces, por ejemplo, en la primera les van a decir la estabilidad política. La estabilidad del gobierno afecta la confianza de los inversionistas y la planificación empresarial. ¿Cuántos de ustedes trabajan en empresas actualmente? Digan yo, ninguno Profe, trabaja aquí. yo trabajo en empresa. ¿Qué empresa es? Mae Centro. Madecentro. Madecentro ha expandido Uf, a, desde 2000, ellos nacieron en el 2004 y ya tienen 230 puntos. y desde el último gobierno han expandido a otros lugares. Sí, sí, siguen. Entonces, eso quiere decir que ellos sí creen que hay una estabilidad todavía política para continuar expandiéndose en el país. Si no lo sintieran así, no abrirían nuevas tiendas. A esto se refiere eh, este tema de las características políticas. Si, por ejemplo, hay otros que vienen trabajan en una empresa extranjera y de pronto esa empresa extranjera ha frenado sus inversiones o no ha abierto nuevas tiendas, es porque ellos no consideran que sea estable políticamente el país. Pero si lo hacen es porque sí lo sienten. Entonces, dependiendo de la empresa, deciden o expandirse o retraerse en abrir nuevos locales. ¿Listo? O nuevos puntos o nuevos proyectos, etcétera. ¿Listo? Luego vienen las políticas fiscales y regulatorias. Las políticas fiscales, laborales, ambientales impactan en los costos operativos y la forma en que las empresas pueden operar. Entonces, cuando yo digo que se va a hacer una nueva reforma laboral, así como hay empresarios que lo pueden acoger muy bien, porque dicen sí, los empleados, porque me los he encontrado. Yo tengo un amigo que tiene unos casinos en varias partes del país y me dice, no, a mí me parece bien lo de la reforma laboral. Como hay otros que son muy pequeños y me dicen, no, a mí la verdad me afectó muchísimo porque pues obviamente no estoy facturando tanto como antes. Entonces, uno se puede encontrar los casos, pero también depende mucho del sector. El sector de los casinos de pronto produce un poquito más para poder responderle un poquito mejor a los empleados o estoy trabajando en un sector más pequeño donde me queda un poquito difícil. Entonces, según el sector, dependiendo del proyecto, a mí me va a beneficiar o a estabilizar o ni me afecta ni esto me parece bien, me parece que no aguanto todavía, ¿sí? Entonces, así como hay muchos empresarios que tomaron lo de la reforma laboral bien, hay otros que no. Entonces, dependiendo del sector donde ustedes se ubiquen en su proyecto de investigación, en su propuesta de investigación, ustedes van a encontrar muchas aristas. Como por ejemplo los que están trabajando en coordinación logística van a tener que revisar el tema de las aduanas, que les va, por ejemplo, les va a salir ahí, no, las características aquí políticas en temas aduaneros ha incrementado. Hay muchos que ya frenaron, por ejemplo, su exportación a los Estados Unidos por el tema arancelario. Y no es un tema colombiano, es un tema ya externo que ustedes tienen que estudiar. ¿Listo? ¿Claro este tema? Sí, Sí, señora. señora. Y con esto nos vamos a las políticas comerciales, que son los acuerdos, las barreras comerciales, influyen en la competencia y en las oportunidades de mercado. Yo tengo un señor que estaba listo para exportar a Estados Unidos cebolla,
Pero con todas estas medidas arancelarias de Donald Trump, lo que hizo fue que buscara clientes en otros países, en Latinoamérica, en Asia, en Europa, y está en esa búsqueda para, pues porque ya se dificultó un poquito el tema de Estados Unidos, que se puede manejar, que se puede esperar a que se establezca, pero mientras tanto, pues hay obviamente unos empleados que hay que costear, unos gastos que hay que costear. Entonces, digamos que eso es lo que ustedes tienen que analizar dependiendo del tema. Cada tema es diferente. Por eso les digo, si ustedes ya cogieron su tema y tienen alguna pregunta o duda, me preguntan, yo estoy dispuesta a resolverles, a decirles, váyase por aquí, investigue esto, esto y esto, investigue por acá y por acá, ¿listo? Y luego la gobernanza y la corrupción. En esto no vamos a hablar de si Petro, si no sé qué, si el Congreso, no. Lo que vamos a analizar es dónde se desarrolla mi proyecto. Les voy a dar el ejemplo con el que empecé del municipio de Condoto, la causa de mortalidad de los niños entre 0 y 1 año del municipio de Condoto. Ahí, ¿cuál es la corrupción que yo voy a identificar? La falta la falta de interés o si hay algún tema de corrupción en el hospital, por ejemplo. Si, por ejemplo, el gerente no hizo las inversiones necesarias para la atención a neonatos, ¿sí? Porque cada tema tiene su complejidad. Entonces, en este caso será ese. Pero si yo escojo un caso de logística, yo voy a decir, hubo una inversión que se tenía que hacer en el 2022 que se frenó o se perdió el dinero para la vía que conduce de Buenaventura al puerto, ¿sí? Y que dificulta el transporte. Ejemplo, así sin conocer Buenaventura porque no la conozco. Por ejemplo, esa inversión que se tenía que hacer en la Ruta del Sol, que ha afectado el transporte porque faltan tantos kilómetros. A eso es lo que me refiero, porque aquí no vamos, la idea aquí no es hablar de ningún gobierno, si ha sido bueno, si ha sido malo, no. Es que nosotros veamos las cosas neutrales para nuestro proyecto. ¿Listo? Ahí vamos bien. Entonces dice, la calidad de la administración pública en el nivel de corrupción pueden afectar la eficiencia y la equidad en el entorno productivo, pero de mi proyecto, ¿listo? Del tema que ustedes escojan. Y luego nos vamos, ¿listas ahí? Características políticas. ¿Cómo vamos ahí, jóvenes? ¿Dudas, Todo preguntas claro. de las... Todo Bien. claro, perfecto. Y luego vamos a las características culturales. En esto sí les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, ustedes dicen, no, yo voy a montar una tienda de vestidos de baño en Tunja. Y la gente en Boyacá es súper conservadora en sus costumbres. Aquí no estamos hablando de política, en sus costumbres. Y usted se lleva los vestidos de baño más chiquitos, así con su tanga brasilera, su triangulito, no sé qué, para broncearse. ¿Será que culturalmente me los van a comprar? Pero No, si usted vende esos vestidos de baño en San Andrés, por ejemplo, ¿será que allá sí se me venden? sí. Claro que Pues sí. claro, profe. Pues claro. Entonces, mi negocio, mi proyecto de investigación tiene mucho que ver con la cultura, hacia dónde va dirigido y yo dónde me voy a posicionar. ¿Y será que allá sí se me vende? ¿Será que allá no? Además, en Tunja hace, así como dicen los costeños, de culo en frío. Entonces, digamos que allá la cultura es como más reservadita, más de abrigos, más de ropita formal. Ustedes vean las tiendas allá, yo viví en Tunja 1 año y las tiendas son abrigos, sacos, de todo. Pero si llevo a una tienda de vestidos de baño, es más, en Paipa, que hay termales, todos los vestidos de baño que uno ve por allá son enterizos, bien cubiertos. O sea, la cultura es diferente. ¿Listo? Entonces yo digo, valores y creencias. Las actitudes hacia el trabajo, el consumo y la innovación pueden variar significativamente
entre diferentes culturas, es lo que les explico. Puede variar para temas logísticos. En este país, por ejemplo, usted se va a Ámsterdam y usted compara la logística de Ámsterdam con la logística de aquí de Colombia. Ustedes pueden creer, y los que trabajan en temas logísticos lo saben, que una persona puede durar, un transportador que lleva un contenedor puede durar días para esperar que le desocupen su contenedor en algún puerto del país, y que en Ámsterdam recién llegan, lo desocupan y el transportador se va. ¿Eso es un tema cultural o no es tan tema cultural? ¿Ustedes qué opinan? Sí, que es un tema cultural. Es un tema cultural porque la eficiencia no es todavía nuestra cultura. En otros países la eficiencia sí ya es la cultura porque saben que tienen que agilizar las cosas, que se tiene que mover la mercancía, ¿sí? O sea, es un tema de o somos eficientes o nos votan, o sea, o somos eficientes o otro país nos compite. O sea, eso es lo que voy. Culturalmente tenemos frente a cada tema que explorar y observarnos, pero también compararnos para saber si somos eficientes o no y saber qué retos tenemos dentro del país donde vamos a desarrollar nuestro proyecto. Para eso es que es este tipo. Por eso tenemos que estudiar las características. ¿Listo? Vamos a las normas sociales. Las expectativas y comportamientos aceptados dentro de una sociedad afectan la manera en que se llevan a cabo los negocios. ¿Ustedes creen que hacer negocios acá es igual que en Londres? Si aquí yo llego media hora tarde a una reunión, pues el señor me espera y no pasa nada. En otro país, si yo llego tarde a una reunión, ¿será que me esperan? ¿Será que llegan y dicen como, ay, no, vamos a esperar a este colombiano para hacer negocios? Se levantan y se van. Porque en otros países son muy puntuales y usted tiene que llevar preparado una presentación con los temas listos. Aquí la gente se atrasa mucho en el tema de ajuste de proyectos. Se los digo porque había un empresario en Paipa que quería desarrollar un proyecto de geotermia y lo llevé a una presentación con el embajador de Indonesia. Y entonces hizo su presentación, les pareció súper bien, pero cuando le pidieron aclarar otros temas, nunca presentó los temas, o sea, las aclaraciones que le han pedido del proyecto. Y ahí se frenó todo. Entonces se frenó una oportunidad, se quedó mal, ¿sí? Y eso nos afecta mucho como país. Puede que en algunos, por eso les digo, aquí les pongo muchos ejemplos para que ustedes sepan posicionarse cuando elijan ya el tema. ¿Listo? La otra es la diversidad y el multiculturalismo. La presencia de diferentes culturas puede enriquecer la creatividad y la innovación, pero también puede presentar desafíos de integración. Si yo voy a presentar un proyecto con las comunidades indígenas y estas no tienen la disposición, pues va a ser un poquito difícil. De pronto las comunidades en Santa Marta tengan ya la disposición porque ya han recibido muchos proyectos o la comunidad guayú. Pero, por ejemplo, hay una comunidad indígena en el Cocuy de Boyacá, que ellos no aceptan ni siquiera donaciones ni nada. Ellos todavía viven como su cultura vivía hace 200 años. Entonces, digamos que dependiendo del multiculturalismo, y eso no solamente es para temas de indígenas ni nada de eso, también, por ejemplo, en Bogotá, que hay comunidades que el rap, que el rock al parque, en entretenimiento, que hay que tener en cuenta si yo voy a hacerlo en el barrio, si hay comunidades religiosas, si hay comunidades indígenas, porque en Bogotá también hay comunidades, o que hay madres comunitarias, entonces yo tengo que tener en cuenta todo ese multiculturalismo que tiene mi comunidad donde yo voy a desarrollar mi proyecto para saber cómo voy a actuar, ¿cierto? Para saber cómo lo voy a abordar. Les voy a poner un ejemplo con el tema de geotermia. La geotermia es aprovechar ese calor, ¿sí? Ese calor volcánico que tiene un sector para que las turbinas o las cucharas se muevan con ese calor
y poder generar energía, ¿sí? Como hacen con el carbón, ¿cierto? Pero no sin necesidad de quemar nada, pero sí con el calor mismo que tiene la Tierra. Por eso la geotermia es una de las productoras de energía más limpia que tiene el mundo. Cuando este proyecto se iba a desarrollar, cuando inicialmente se empezó a hablar de este proyecto en Paipa, la gente no lo adoptaba bien, porque la gente en Boyacá es muy arraigada a su cultura, a su naturaleza, y cada proyecto lo ven como un enemigo porque ellos son muy tradicionales. Entonces ha sido un proceso que llevan ahí, que le han enseñado a la gente qué es la geotermia, qué beneficios tiene, cómo se desarrolla, porque las personas ni siquiera sabían qué era, ¿sí? Entonces, digamos que a esto se refiere la diversidad, cómo puede desarrollar y generar que un proyecto sea bacano, que se cree, que crezca, que le aporte, también puede frenarlo. Entonces, eso es lo que hay que estudiar con cada proyecto. Y la responsabilidad social y ambiental, pues ustedes saben que, por ejemplo, en este de geotermia, pues la responsabilidad ambiental es más que todo de parte de la gente. Ni siquiera es que el gobierno o las leyes lo exijan, sino es la misma gente la que exige que por favor se cuide el medio ambiente. Porque en Boyacá ustedes saben que la gente es muy arraigada a su tierra, que cuidan los yacimientos de agua, porque cuidan no talar los árboles. Entonces, digamos que la misma gente pide que se haga responsabilidad ambiental y social. Entonces, la importancia otorgada a la sostenibilidad y la responsabilidad social pueden influir en las estrategias empresariales. ¿Listo? Entonces, si quieres, bajémoslo un poquito más. Aquí hay un ejemplo que no deben seguir ese ejemplo porque se los puse ahí para que vean qué no se debe hacer en un mapa mental de este tema. Bájalo un poquito más, porfis. Bájalo, bájalo. Bájalo más. Ahí van a encontrar de dónde nace el mapa mental, cuáles son las palabras clave, todo. La guía la tienen que leer. Bájalo un poquito más, mi vida. Más, más. Venga, venga, lo completo. Más abajo. Más abajo. Más abajo. Más Profe, qué abajito. pena, esta guía no la va a compartir por dónde. Esta guía ya les dije que se las compartía por WhatsApp, que me pueden escribir, ellos se los envío. Ah, listo, gracias, profe. Dale, claro que sí. Bájalo un poquito más. Mira, ¿sí ven? Más o menos las debe quedar así, donde ponen el título en el centro y describen las 4. Cuando yo digo calzados JM, confort y calidad para tus pies, ¿ahí qué estoy hablando? No estoy hablando de nada. ¿Qué debería decir? Es desarrollo de estrategia publicitaria para calzado, confort y calidad para tus pies en la apertura de un nuevo local en la ciudad de Santa Marta. Porque es que entre más específico sea, mucho mejor. Cuando yo digo socioeconómicas, aquí dice impacto económico para los estratos 1 y 2. Eso no, a mí no me dice nada. Yo tengo que decir es que yo voy dirigida al estrato 1, porque mi calzado es entre 10.000 y 20.000, ¿sí? Y que el nivel de ingreso de la persona que se va a poner mi calzado es un nivel de ingreso entre 1 y 2, 3 millones, ¿sí? Ventas a nivel nacional, eso no me dice nada a mí. Posicionamiento de la marca, tampoco me están preguntando eso. ¿Qué me estarían preguntando ahí? ¿Quién va a ser la gente disponible a trabajar en mi negocio? Porque hablamos de empleo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señorita.
Exactamente. Entonces, cuando yo digo que está tratando aquí el tema socioeconómico, la educación y la formación, ¿cuál es la educación y la formación de las personas que me van a comprar a mí y las que están dispuestas a trabajar conmigo? Y la salud y bienestar de mis clientes y de las personas que van a trabajar conmigo. Cuando yo me refiero al tema tecnológico, ¿sí? Que aquí dice temas tecnológicos aquí al otro lado, máquinas, máquinas necesarias. Tienen que decirme es qué maquinaria necesitan de punta de tecnología, que tiene la competencia y la que yo no tengo o la que yo sí tengo. No máquinas necesarias, pues eso a mí no me dice nada como empresario ni cómo voy a desarrollar mi proyecto. Mis amores, no me escriban por el WhatsApp, sino hasta que después de que se acabe la clase, porque o les contesto o les dicto la clase, amores. Consistencia y continuidad a través de los diferentes canales dispositivos. Eso ni siquiera me habla a mí de tecnología. Generar impacto en la comunidad con el cliente. Eso tampoco habla de tecnología. Comunicación siempre centrada en el cliente. Tampoco me habla a mí de tecnología. Integración de la unidad de negocio. Menos por ahí. Cuando yo hablo de tecnología es que digo el nivel de innovación y desarrollo que tiene mi competencia y el que tengo yo. La infraestructura tecnológica que yo debo tener para expandirme. Si necesito una maquinaria con más capacidad o esta maquinaria me va a servir para ampliarme a mí a 2, 3 ciudades. ¿Sí? Y la adopción que yo tengo tecnológicamente, mis empleados, si yo traigo una nueva máquina, ellos tienen la capacidad o no tienen la capacidad de adaptarse a mi tecnología, ¿sí? Para producción en masa. No me tienen que decir esas cosas porque pues igual eso no tiene nada que ver. Y en cuanto al tema político, aquí sus compañeros de otras fichas hace mucho tiempo dicen políticas, crear valores económicos añadidos. Eso no me dice nada a mí. Desarrollar a las personas. ¿Usted cómo va a desarrollar una persona? Ni que los fueran a criar, amores. Trabajar en el ser y en el hacer. No estamos hablando de las políticas de la empresa. Estamos hablando de las políticas a nivel empresarial frente a la política nacional o municipal o departamental. O sea, las políticas que se crean a nivel nacional o de mi sector, de mi comunidad, para yo desarrollar esa actividad económica. Y dice acá, modo en el que se va a enfocar la compañía, de tener claras las directrices del negocio. No tiene nada que ver con lo que les acabo de explicar. Unas características para este tema del calzado es ver la estabilidad económica que mi empresa tiene frente a abrir otros negocios, lo que yo les explicaba. ¿Cuántos negocios, por ejemplo, Madecentro ha abierto desde hace 3 años que lleva este gobierno? Se ha expandido. Eso quiere decir que ellos sí tienen la confianza y la estabilidad. Me dice otro, no, mi empresa no se ha expandido. Ellos no, la empresa de calzado no se ha expandido por estos y estos problemas. Listo, ahí ya tiene claro cuáles son su estabilidad política frente a las características políticas. Pero si yo importo ese calzado o los materiales o la maquinaria, voy a decir la regulación fiscal o la regulación aduanera o la comercial, pues tienen muchas barreras frente al tema de la importación porque aquí hay producción nacional como la producción del cuero, la producción en Cundinamarca de cueros. Entonces ustedes van a comparar eso. Y la adopción, obviamente, la gobernanza y la corrupción de su sector, de su barrio, de su departamento frente al tema del calzado, en específico del calzado. Y luego sí, finalmente las culturales. Y en culturales me ponen cultura empresarial, filosofía empresarial, valores de la marca, innovación. No tienen nada que ver con eso. Yo ya les he explicado qué es la cultura. Entonces yo, frente al calzado, ¿qué voy a estudiar? La cultura de las personas que me compran. ¿Por qué usan mi producto? ¿Por qué están usando mi producto? Si es un producto, por ejemplo, de esos tradicionales, pues la cultura, voy a estudiar es la cultura de las personas que me compran.
Si son tradicionales, normalmente buscan la comodidad, buscan el confort. ¿Cuántas de esas personas de de mi comunidad buscan la comodidad de mi zapato? Pues de pronto son más elegantes, porque yo estoy en el centro de Bogotá, en el centro internacional, y van muchas mujeres de oficina, que ya cada vez son pocas. A eso es cuando me refiero a temas culturales, hacia mi mercado. ¿Quién es mi público objetivo? ¿Cómo lo voy a identificar? ¿Quiénes son ellos? Cuánto puedo abarcar y cómo yo los abarco? Todo eso es que se estudia. Y así es como tienen que desarrollar su mapa mental. ¿Listos todos ahí? Y eso es todo por hoy. Santiago, cuéntame duda, pregunta. Tengo una duda. Entonces, digamos que, pues, digamos, usualmente los mapas mentales, pues, tratan de ser lo más como al punto, por así decirlo. Pero en este caso, entonces, Sí. podríamos extendernos como un poquito más con tal de que se pueda como entender el punto, por así decirlo. Pueden extender, pero no con párrafos No, larguísimos, digamos no. que pues tratar de reducirlo Al lo más grano, corto sí. posible, simplemente como pues un poquito Ujú, más de lo puntual, por así decirlo. exactamente, sí. Porque algo que Pero que estaba tenga pensando, que ver. no sé, digamos algo que estaba pensando ahorita en base a lo que usted decía, por ejemplo, lo de la cultura, es, por ejemplo, ahora en Cali que pasó lo del petróleo, que vamos a Ujú, decir que a veces una de las razones por la que, pues, digamos que de pronto puede ser un poco más caro al interior que, digamos, que si fuera a cualquier otro lugar es, y que la gente aún así, digamos que lo compra, es como porque, vamos a decir que lleva la costumbre, a veces, digamos, la forma de prepararlo. Ay, disculpe, no sé si me muteé o me mutearon. te muteaste tú ¿Hasta dónde me escuchó? hacia la cultura. Entonces, digamos que a veces, claro, digamos que puede influir como de pronto la forma en la cual se preparan los alimentos o, por ejemplo, con el Ujú, licor, que es algo que se vende mucho, digamos, las hierbas que les echan o cositas así, como eso, pero pues sí, resumido, ¿no? sí, sí, todo eso se puede mencionar. Pero, por ejemplo, si tú estás hablando de la cultura gastronómica o de un licor en especial, de por qué se prepara así, por qué en tiempos ancestrales se preparó así, de manera medicinal, todo eso tiene que ver con la cultura y eso sí lo vas a meter si tiene que ver con tu proyecto, si no, no. Ok, gracias. ¿Más dudas, preguntas, chicos? Bueno, entonces si no es más por hoy, me despido, mis amores. Ahí ya tienen mi número de teléfono en el chat y cualquier duda, pues me pregunta. ¿Listo, mis amores? Un Ok. abrazo.